¿Qué tal? Buenos días, mi estimado César. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. ¿Qué tal se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Me oyes bien? Yo sí. ¿Tú me escuchas bien a mí? De lujo, amigo. Un gusto Perfecto. saludarte. Perfecto. Deja ver aquí en, Un en el ojito. video si se está viendo bien, porque estoy haciendo la transmisión por una app y la verdad, quiero nada más checar que esté todo en orden para que obviamente pues nuestros amigos nos escuchen bien y nos vean, por supuesto, ¿no? Claro. A ver, no, permítame un segundito. Nada más quiero ver, nada más que no se contraponga, pero ok, perfecto. Pues, bueno, pues, perdón. Amigos y amigas, muy buenos días, bienvenidos. Hoy les traemos un tema muy interesante que espero sea de su agrado. Esperamos que sea de su agrado, mi amigo César Alemán y un servidor. ¿Cómo cuidar nuestra salud mental para poder enfocarnos en pensamientos positivos? Y por supuesto, pues, para ello nos acompaña nuestro gran amigo César Alemán, psicólogo, coach empresarial. César, gracias por aceptar esta invitación, gracias por acompañarme en este día y por supuesto hablar de un tema tan importante, nuestra salud mental. Eh, Cuéntanos un poco de quién eres y a qué te dedicas, mi estimadísimo. Muchas gracias, Adán. Primero que nada, pues un gusto saludarte. Gracias por la invitación. Y bueno, como ya lo mencionaste, pues yo tengo 3 carreras. La primera fue técnico en turismo, a lo que me dediqué muchos años. De hecho, todavía tengo algún tipo de interacción con el turismo. El segundo, estudié coaching personal y empresarial, ¿no? Que es otra parte que desarrollé a lo largo de mi vida. Y la última carrera que tengo, soy licenciado en psicología y estoy estudiando la especialidad en neuropsicología. Entonces, pues eso es lo que soy. Soy padre de un hijo de 15 años, ¿no? Wow. Ya muy grande, bueno, grande para mí, ¿verdad? Y bueno, pues también soy esposo y soy ciudadano como cualquier otro. Oye, qué padre, wow, tres carreras, interesante. Pues yo te he conocido, obviamente, desde hace algunos años. Hemos estado en contacto desde que pues, yo también estaba en la hotelería. Y sabiendo de tu nuevo proyecto, tus nuevas carreras que te he visto en Facebook, la verdad me interesó mucho platicar contigo de este tema, puesto que, como para los que ya me conocen y los que aún no me conocen, pues yo soy Adán Hernández. Eh, Actualmente fui diagnosticado en octubre de 2024 con cáncer de colon y algo que me ha estado obviamente llevando a hacer este tipo de charlas de una manera pues individual, lo he estado haciendo en mi Facebook, he estado compartiendo algunos tipos de experiencias personales, pero al saber de tu profesión a la que te dedicas, la psicología y tu coach empresarial, coach personal, la verdad sí me interesó mucho platicar contigo porque pues a veces habemos personas como un servidor que nos dan o recibimos noticias muy negativas y a veces no sabemos qué hacer. No Claro. tenemos las herramientas necesarias para poder llevar a cabo, obviamente, un plan de acción. No tenemos las herramientas necesarias para tomar la noticia de alguna manera lo más positivamente posible. Ujú. Y pues lamentablemente entre la noticia y a veces cómo la tomamos, pues nos podemos caer, obviamente, ¿no? O sea, nos podemos derribar y a soltarnos en llanto y a caernos en la cama, así, a sentarnos en el sillón y no levantarnos, ¿no? Entonces, pues Claro. para mí es muy importante este tema, la verdad, y sabiendo que tú te dedicas a esto, la verdad, pensé, dije, voy a hablarle a mi buen amigo César a ver si me ayuda a entrarle a esta plática porque, pues, que lo escuchen de mí, mi experiencia es importante, pero pues también conocer la opinión de los expertos como tú, en este tipo de temas, porque pues mira, hay mucha gente que recibe noticias obviamente
pues negativas en muchos temas, ¿no? Puede ser personal, salud, económica, lo despidieron del trabajo, la relación personal, se divorció, se separó de su novia, novio, qué sé yo, X, ¿no? Entonces, aquí viene la primera pregunta. ¿Cuál es tu recomendación como experto para cuando una persona recibe un tipo de noticia negativa, como los ejemplos que ya mencioné, ¿qué nos recomiendas hacer? ¿Cómo tomarlas? ¿Cuáles son tus bases para dejarlo aquí a nuestros amigos, amigas, si alguien está pasando por algo similar de lo que ya mencioné, que se puedan guiar con tu experiencia, mi estimado? Mira, bueno, primero que nada decir que los acontecimientos de la vida que nos pasan, cuestiones importantes como una noticia como la que a ti te dieron de tener cáncer, puede ser una oportunidad para evolucionar o bien va a ser una condena que nos va a llevar a involucionar, según dónde estemos parados, pero sobre todo cómo estemos preparados. Entonces, si bien es cierto que nadie de nosotros se pone a prepararse para recibir una noticia como la que te dieron, porque no pensamos que a nosotros nos va a pasar que lleguemos a tener cáncer, conocemos gente y de repente sabemos de la enfermedad, pero no es algo que asumas que te va a pasar de primera mano. Entonces, no te preparas para eso. Y el tema es que no te vas a preparar para eso, sino que cuando empezamos a tener una vida con conciencia, nos va preparando para ese tipo de noticias, para cualquier tipo de pérdida. En este caso, tu tipo de pérdida es de salud, ¿verdad? De despedirte de sueños, de un proyecto de vida, de muchas cosas que seguramente has dejado en el camino. Entonces, hay algo que en psicología, en terapia, hay un tipo de terapia que se denomina terapia de aceptación y compromiso. Esa terapia lo que hace, o este enfoque lo que hace básicamente es centrar la aceptación de los pensamientos y las emociones difíciles, porque a veces queremos no pensar, buscarle el lado positivo, forzamos a llevarnos a ver el lado positivo cuando muchas veces no lo vemos. Entonces lo primero es aceptar lo que está pasando, porque la diferencia entre la verdad y cómo tomamos esa verdad es la gran... Es lo que a nosotros como seres humanos nos hace que nos llamemos sujetos, porque estamos sujetos a la verdad. Bien, una persona lo puede interpretar como algo que va a ser pasajero, que lo va a poder sobrellevar, o alguien que literalmente se va a derrumbar y piensa que mañana se va a morir. Eso no depende del hecho de estar enfermo, depende de cómo está tu mente preparada. Hay algo que se llama locus de control interno y otra cosa que se llama locus de control externo. Las personas que tienen locus de control externo, digamos que su parte emocional y psicológica depende de lo que pase afuera de ellos, de lo que no tienen control. Y eso les puede llegar a generar ansiedad, siempre son víctimas y cosas de esas. O así se sienten, pues. Y el locus de control interno te lleva a tener responsabilidad de lo que pasa. Si bien es cierto, tú no eres responsable necesariamente de que te hayan detectado cáncer o de que tengas cáncer, sí eres responsable de tu vida y eres responsable de que puedes hacer algo con eso que te está pasando. ¿Qué cosas? Pues muchas cosas tienen que ver con cuidarse, con medicamentos, con incluso acercarte a un terapeuta, a un psiquiatra, pues para que pueda, a partir de eso que te está sucediendo, hablarlo, externalizarlo, aceptarlo, y de ahí pasamos a la parte del compromiso. ¿Cuál es el compromiso? Básicamente se trata de comprometerse con acciones muy concretas alineadas a los valores personales. Esto quiere decir, hasta donde yo me quedé, bueno, más bien, con lo que te conozco, tú estás casado y tienes un hijo, ¿no? Una hija, Sí, ¿no? tengo un hijo aquí y 2 hijos en México. Vale. César viene y aquí Juan Pablo. Tengo Vale. 3 en total. Entonces, es esa parte de que tú tienes familia, de alguna manera tienes una descendencia, tienes un vínculo afectivo grande, tu esposa misma, entonces eso te lleva a tener ciertos valores de cuidado, valores de amor, valores de comunicación, de los que sean. Entonces te lleva a centrarte en qué acciones sí puedes hacer, qué cosas tú tienes a la mano para hacer. Tú mencionabas hace rato que a partir de esto que te detectaron, has hecho algunas pláticas o tratas de llevar tips de cómo llevarlo desde tu perspectiva y desde tu experiencia, ¿no? ¿Para qué? Pues para hacer algo
dentro de lo malo, algo positivo para ti y para la comunidad, por así decirlo. Bueno, pues eso es un valor que tú estás explotando con acción concreta. ¿Cuál es la acción concreta? Organizar una charla como esta, que a ti y a mí no nos pagan, pero que a alguien, o incluso a ti mismo y a mí, cuando me escucho, me ayuda a centrarme en cosas positivas y en darle un enfoque diferente a una noticia tan mala, tan complicada, como lo es tener cáncer, ¿no? O una pérdida, o alguna noticia, gente que literal pasó 40 años trabajando y de repente lo despiden, su mundo se le acaba, ¿me explico? Entonces, ese tipo de noticias se procesan en un nivel muy complejo. ¿Por qué? Porque va más allá de las emociones, alcanza lo que en logoterapia, el según Víctor Frank llama la zona no ética o no lógica, que es la parte espiritual, donde se procesan los grandes cambios del ser humano, donde radica la esperanza, la fe, la bondad, incluso la maldad también, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Wow. Fíjate, escuchándote ahorita, algo que mencionaste de muchas cosas, obviamente muy interesante, aceptar lo que te pasa, tener control en ti mismo. Obviamente no, cuando a veces piensas que las cosas te pasan porque pues eres, no sé, la víctima de la película, pues es cuando empiezas a perder a lo mejor un poquito el suelo, ¿no? Y cuando te empiezas a caer, a mí, lo personal, cuando me dieron la noticia, pues yo no sé, mira, te juro, no sé dónde saqué esa fortaleza, pero cuando me dijeron, usted tiene cáncer de colon estado 4, y cuando me puse a investigar qué era, dije, ay, hijo de su mandarina en gajos, pues lo primero que dije, ¿sabes qué? ¿Cómo voy a hacerle para salir de esta? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuándo y dónde? ¿No? Fue una de las herramientas que obviamente mentalmente me puse a hacer como un tipo plan, pero, pero aún así estaba en shock, como que, wow, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿No? ¿De dónde salió esto? Pero el tema es de que, pues yo obviamente asumía que tenía control de mi vida con lo que comía, lo que bebía, lo que hacía, corriendo, bla, 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 haciendo ejercicio. Pensaba que lo tenía controlado todo. Entonces, cuando me dan esta noticia, dije, wow, aparentemente no tenía controlada mi vida, ¿ves? Obviamente mi salud no estaba al 100% controlada. Creí tenerla controlada en los últimos años, pero previo a esos años que obviamente no hacía nada por mi salud, más que obviamente vivir la vida, llámale como quieras, pues obviamente yo siento que conllevó a esto. Y entonces, como tú dices, el control interno y externo, el externo es obviamente que depende de las cosas que te pasan porque tú no eres responsable, pero cuando eres responsable te das cuenta que lo que yo hice, pues sumó a todo para llevarme a donde estoy ahorita, ¿no? Entonces, eso en sí me hizo caer también en la responsabilidad de tomar, pues esa responsabilidad de cómo salir adelante y obviamente no echarle la culpa a nadie, mucho menos obviamente a Dios, porque pues, Dios no tiene nada que ver. Él me pone me puso en esta vida para tomar decisiones, pero bueno, la verdad es algo interesante lo que comentas, cómo muchas de las veces te caes porque piensas que las cosas te pasan porque pues, te pasaron así nomás porque sí, sin tomar en cuenta que hubo una contribución por nuestra parte consciente e inconsciente para hacerlo. Y a mí me pasó. La verdad, yo siento que pues obviamente a mí eso me ayudó un poquito para aceptarlo, pero qué bueno que compartes esos puntos para que nuestros amigos y amigas pues que estén pasando por algo similar o diferente, que no sea de salud, pero sea algo más diferente, financiero, emocional, qué sé yo, sentimental, pues tomen también nota y pueden ayudarse mucho, ¿no? Y mira, dando un poquito de seguimiento a esta pregunta que te hice, algo que a mí me ha ayudado mucho a estar aquí, pues de una manera tranquilo, es platicar con gente, ¿no? Yo decidí hacer pública mi situación después de que me dieron la noticia, decidí hacerla pública porque mucha gente se queda con su pesar y así se la llevan hasta que Diosito los manda a llamar, ¿no? Yo dije, voy a hacerlo público, pero no sé tú, obviamente, qué recomiendes a la persona o a las personas que estén pasando por algo negativo, sea cual sea, obviamente, ¿no? No estamos hablando del tema específicamente de salud, pero sea cual sea. ¿Cómo recomiendas a las personas enfrentar
la situación por la que están pasando? ¿Recomiendas estar solo, acompañado? ¿Cuál es tu punto de vista hacia eso? Mira, los procesos son bien personales porque una de las cosas que nos pasa a los seres humanos es que nuestra mente, la manera en que está estructurada, es multifactorial. Depende de cómo creciste, de tu familia, de las ideas que tienes, de problemas psicológicos que hayas superado, si tienes un trastorno, si no tienes un trastorno. Es decir, son tantas cosas que es muy complejo. Sin embargo, si hablamos, todos los seres humanos somos ahora sí que ahí sí podemos hablar de naturaleza, somos por naturaleza seres humanos, somos animales gregarios. Eso quiere decir que necesitamos a los otros para poder sobrevivir. Eso es indiscutible. Incluso necesitamos a otro para poder reproducirnos, que es una manera de perpetuar la especie, ¿verdad? De otra manera, por otro lado, si yo me quiero conocer, si yo quiero saber cómo soy, no me basta con verme al espejo, necesito el espejo del otro que me vea lo que yo no me veo, ¿no? Es otra parte a nivel psicológico muy importante. Entonces necesitamos al otro en definitiva. Ahora, una cosa es estar solo y otra cosa es sentirse solo. Porque hay gente como que realmente prefiere estar solo, es decir, estar no rodeado de personas físicamente, o lo mínimo indispensable, y eso los hace sentir bien, los hace tener mayor espacio interno y lo que sea, pero necesitan al otro de alguna manera. Tampoco es lo mismo sentirse solo, es decir, puedes estar con la familia, pero no sentirte escuchado, valorado, importante, parte de la familia, ¿no? Entonces, la percepción denomina mucho esa parte de la cuestión física o material de la parte de la percepción. Si hablamos de una noticia trágica, ¿no? Catastrófica, como le llamamos en psicología, regularmente necesitas por lo menos a una persona. ¿Cuál persona? La que tú quieras, la que realmente pueda acompañar, primero que pueda escucharte y que tú te sientas no juzgado. Que si tú pides un consejo te lo dé, pero si no lo pides que tampoco lo ofrezca. Esa parte es muy importante. Es por eso que el acompañamiento profesional de un psicólogo, un psiquiatra, un tanatólogo, es muy importante porque aparte de la parte técnica, es el verbalizar tu dolor, el sacar tu dolor es como un olla express. Vas sacando esa presión para que no explote, para que no desencadene con más cosas. Entonces, por lo menos necesitas una persona con la quien poder hablar sin tapujos de lo que sientes, de los miedos que tienes, de tus expectativas, de la frustración, de todo eso que sientes emocionalmente, manifestarlo de manera verbal, incluso de manera física, kinestésica, abrazando cuando necesitas un abrazo, llorando cuando necesitas llorar, estar a solas cuando necesitas estar a solas, pero esa parte de aceptación tiene que ver también con la verbalización. Entonces, necesitamos por lo menos una persona que tenga acompañamiento en ese sentido con nosotros. Insisto, hay veces en que nosotros no queremos mortificar a la familia, a la esposa, a los hijos, y a veces recurrimos a un amigo. Pero cuando ese amigo no tiene una conciencia formada de ese tipo de acompañamiento, va a querer de alguna manera apoyarte, pero va a minimizar tu dolor, te va a querer alentar hacia la parte positiva, te va a incluso llevar a afincar sueños que no existen y te va a alejar de la realidad, te va a alejar de la aceptación. Entonces, lo más recomendado es tener un acompañamiento profesional porque primero no se va a enganchar, va a poder ser objetivo y te va a decir la verdad desde donde la ve, desde el mundo de posibilidades, pero desde un mundo real. Y por otro lado también, lo que va a ayudarte es a poder entender y escucharte lo que estás diciendo. Te va a hacer preguntas que van a ir más allá de lo que tú alcanzas a ver. Por ejemplo, tú estabas hablando hace ratito de que sientes que de alguna manera tu manera poco responsable de llevar tu vida saludable, ¿no? Alimenticia, de ejercicio, antes de que lo empezaras a hacer, tal vez pudo desencadenar en el cáncer. Pero es algo que no vas a saber. De hecho, el cáncer es multifactorial. Tampoco te dice cómo se dio, te dice cuáles son los posibles riesgos de cosas desde alimentos, energía renovable, no renovable, factores externos. Es decir, no se sabe bien a bien qué genera el cáncer. Entonces,
al escucharte yo pienso que tú tienes todavía un sentido de culpabilidad de que tú te provocaste el cáncer. Uh-huh. Y eso no es positivo para ti, porque una enfermedad no la elegimos. Puede ser que nuestros hábitos nos hayan llevado a ello, pero no había conciencia, por ende no eres culpable. ¿Me explico? Sí, entonces, claro. Tienes que aceptar y ser responsable, que es un poco lo que estás haciendo, responsable en decir, bueno, me está pasando esto, ¿cómo lo llevo mejor? ¿Cómo trato de con lo que me está pasando, buscar la mejor calidad de vida, buscar que mis seres queridos estén bien, que yo esté bien, y de paso la comunidad llevándole un tipo de información que a mí me está sirviendo? Entonces, es de dónde te paras y cómo estás preparado de dónde te paras. Claro, claro. Sí, es algo que, fíjate, el hecho de, pues, como dices, de recordar o casi de evaluar cómo llegué hasta aquí, pues es una forma de, como sí, de casi de medio culparme, obviamente, porque pues pienso que obviamente las decisiones que yo tomé en su momento, que quería que eran las mejores, o no las fueron, pero también como tú bien dices, el cáncer no es algo que se desarrolla por una sola cosa, son muchos factores los que influyen y pues, o sea, en sí, decir que me pasó por esto, esto otro, pues es una simplemente asunción que yo tengo, ¿no? Yo asumo que me pasó por esto y esto otro, pero también trato obviamente de llevármela muy bien conmigo mismo en ese sentido, de no estarme como macheteándome, oye, porque hiciste, no, me lo tomo como referencia pues para no volver a caer en esos errores, ¿no? También creo que una de las cosas que estoy tratando de hacer es no volver a consumir productos que sé que son nocivos para mi salud durante el tratamiento, y si Dios me lo permite, obviamente, espero obviamente salir de esta y poder obviamente seguir con esa misma rutina. Esa es mi decisión, porque claro, volver a los hábitos alimenticios y hábitos que creo yo que me trajeron aquí, pues no es algo sano, ¿no? Y creo que dentro de, obviamente, de mi plan es no hacerlo de nuevo, obviamente, no caer ese mismo error. Pero sí, obviamente, de que sí realmente me siento en cierta forma como responsable por eso. Sí, en cierta forma lo acepto. A veces digo, ching, pues ¿para qué me desvelé tanto? ¿Para qué me fui de fiesta tanto? O sea, llegan esos recuerdos y, pero qué me la pasé. Sí, pero qué mal te la estás pasando ahorita, ¿no? Claro. O sea, llegan esos como sentimientos encontrados, ¿no? Pero bueno, yo digo, para muchos que a lo mejor su situación no es de salud, es otra, pues ojalá que también puedan, como tú mencionas, obviamente aceptar las cosas que hicieron para llegar a donde están y puedan obviamente pues salir de ella y no volver a cometer esos errores, ¿no? Sea de la situación que sea, ¿no? Porque esto es muy interesante, lo que aplica para una puede aplicar para otra y para varias cosas que nos pasan en la vida, obviamente, ¿no? Así es. Bueno, y bueno, mira, hablando obviamente de los hábitos que tenemos obviamente, y que todo siento yo que va pegado, junto con pegado, porque como dicen, el cómo nos alimentamos y cómo nos mantenemos físicamente y mentalmente. ¿Tú qué crees qué efecto crees que el ejercicio produce en tu estado físico y mental para no caer en ciertos errores o inclusive hasta para solucionar ciertos errores que quizá por ahí sabemos que cometimos? ¿Qué efecto crees que puede tener hacer ejercicio en lo físico y en lo mental? Bueno, hay una receta, o vamos a decir una canasta básica de la salud mental, que se compone de 4 cosas, principalmente, ¿no? Digo, hay muchas más, pero 4 son las mínimas para que tu estado mental sea óptimo. La primera es comer bien. Comer bien tiene que ver con comer a tus horas, con no comer comidas, con comer cosas que tengan, que le provean a tu cuerpo proteínas, vitaminas y aminoácidos, porque al final del día tu cerebro trabaja con sustancias químicas que vienen de la alimentación. Si tú no le das eso que necesita el cerebro, no va a poder hacer sinapsis correctas, va a robar energía de otros lados, y lo que pasa es que la manera de pensar se nos va afectando. Podemos cargarnos hacia el mal humor, hacia la depresión, dependiendo el tipo de alimentación que tengamos. Mientras más grasas saturadas tengamos, más problemas va a tener el corazón, el organismo de procesar la parte del corazón, el oxígeno, todo esto nos va influyendo, ¿no? Entonces,
La parte de la alimentación es muy importante por toda la parte bioquímica que pasa en el cerebro. Segundo, el dormir bien es igualmente importante. Dormir antes de las 12 de la noche, por lo menos media hora antes de dormir, no estar en contacto con alguna pantalla fluorescente, es decir, alguna televisión, algún celular o computadora. Y dormir por lo menos 8 horas, de 7 a 8 horas. Este proceso muchas veces no lo vemos tan necesario, no le damos la importancia, pero lo que genera básicamente es que tu cerebro no haga un proceso de reacomodo mental. Es decir, toda la parte de la memoria se trabaja en el sueño profundo, en el sueño REM, donde precisamente se acomodan los recuerdos de largo plazo, se eliminan los recuerdos que no le sirven a la memoria, se ajusta la parte nerviosa, emocional. Tenemos, digamos que comprimimos todo lo que es la parte de la memoria, se quita todo lo que no se sirve, se acomoda en memoria de largo plazo, de corto plazo. Todo eso se hace de manera automática durante el sueño y al otro día estás reparado, literalmente, por eso se llaman sueños reparadores, porque todo lo que viviste el día anterior se reseteó y empiezas de cero prácticamente. Entonces, cuando tú no duermes bien, no empiezas de cero. Es como, perdón por la analogía, pero es cuando esas baterías del celular de litio lo cargas cuando todavía no se descarga completamente o lo cargas de más, lo que haces es que estás dañando la pila como tal. Su rendimiento y su memoria, o su rendimiento y su durabilidad, la vas acortando. Pues es un poco lo mismo, cuando abusamos de no dormir, de dormir a deshoras, lo que estamos así, por eso la gente que duerme en el día, toda esa gente que trabaja en la noche y duerme en el día, no puede tener una reparación completa, aunque duerma 10 horas. ¿Por qué? Pues porque su proceso es nocturno. Este proceso tiene que ver con la oscuridad y tiene que ver con incluso la parte horizontal, ¿no? De cómo dormimos. Entonces, eso es muy importante, dormir bien. Por otro lado, hacer ejercicio es una parte fundamental, puesto que hay un proceso de desintoxicación del cuerpo y del oxígeno. Cuando nosotros jalamos oxígeno y ese oxígeno se va cambiando y se va, digamos que estamos haciendo una transfusión de oxígeno viejo por oxígeno nuevo, nuestro cerebro se oxigena y piensa mejor. De hecho, por eso la meditación ayuda mucho al tema de la parte emocional, porque el cerebro se oxigena con oxígeno que se está reciclando y con un oxígeno ordenado. Entonces, en la parte de hacer ejercicio, no importa el ejercicio que hagas, tiene que ser por lo menos 3 veces a la semana, un ejercicio importante donde por lo menos sudes 40 minutos y a partir de ahí, en medida que tú lo hagas con más frecuencia y con más tiempo, lo recomendable tampoco es pasarse más de 2 horas, porque entonces caemos en vigorexia, que tampoco es sano para el cuerpo. ¿Okay? Entonces, todo en exceso nos lleva a un problema, ¿no? Y por último, divertirse. Esta parte de divertirse, este último componente, es donde se repara la parte espiritual, donde el sentido de la vida tiene viveza en ti, donde justamente no empieza, sino hay armas como el rompecabezas espiritual. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué vives como vives? Tener amigos siempre es importante, estar con la familia, pasar un momento agradable. Todo eso que nos hace humanos se vuelca en esa parte de diversión. Entonces, si tú no te diviertes, si todo es productividad, llega el momento en que te sientes robotizado. ¿Por qué? Pues porque no importa cuánto dinero ingreses, no importa el estatus que trabajes, o sea, que escales posiciones en una compañía, porque al final de cuentas te vas a sentir vacío, porque esa parte de diversión no está cumpliendo su función, que es humanizar tu vida, ¿no? Entonces, esos 4 componentes serían muy importantes para la salud mental. Wow. Fíjate, el hecho de alimentarnos bien, de esa parte yo obviamente crecí lamentablemente, y digo lamentablemente pues mal informado, porque pues obviamente yo vengo de un rancho de pues obviamente la formación no, no estaba muy a la mano en aquel entonces y pues crecimos conforme fuimos creciendo, obviamente educados por mis padres, ahora sí que
como pudieron, obviamente, pero lo que era el tema de alimentación, pues en aquel entonces yo recuerdo que cuando era niño no teníamos noción de que tomarnos un refresco puede ser nocivo para la salud, comprarnos unas golosinas, unas sabritas, que yo, pues le entramos duro, ¿no? Obviamente, ¿no? El tema del ejercicio, pues sí, quizá estuvo por ahí presente, pero también no era como muy, no sé, no era muy como, de alguna manera enfatizado de tienes que tener una rutina diaria de hacer este tipo de ejercicio porque estas son las consecuencias positivas que te van a llevar a tomar un hábito en este sentido, ¿no? Entonces, pues yo creo que a mí me dio por pues no hacer un seguimiento a esas dos cosas, tanto como era el tema alimenticio y el tema de ejercicio físico, el mental menos, obviamente, porque pues la meditación, la verdad, pues no estaba dentro también de mis planes o conocimientos, y hasta, pues, digamos, algunos años atrás que empecé como a tomar un poquito más de conciencia de, pues, pensar más en hacer las cosas, en echarle un poquito más de cabeza a lo que quería de mi vida. Te hablo de aproximadamente unos 10, 15 años más o menos. Empecé a tomar un poquito más de conciencia, ¿no? Es porque siempre anduve buscando, obviamente, un poquito de por aquí, por allá, herramientas, cursos. Me gustaban mucho los cursos de superación personal en las empresas en las que estuve trabajando. Me encantaba ir a cursos de lo que fuera, ¿no? Y ahí fui a encontrar un poquito de información aquí, información allá, pero nunca la puse en un todo, en un todo para llevarla a cabo. Sí la tenía como esparcida, ¿no? Un pensamiento aquí, un pensamiento allá de cómo hacer las cosas, pero nunca las puse así como en un total, en un todo para, hoy voy a hacer un plan de la A a la Z y la voy a llevar por todo este mes o por todo este año. No, o sea, sí tengo la información, pero como al rato la utilizo, ¿no? Claro, claro. Dame un segundito, perdón, amigos, un segundito. Sí. Sí, amigos, estamos aquí en este tema muy interesante. Pues César, nuestro gran amigo, está acompañándonos. Espero que les esté gustando la charla. Y los puntos espero que sean de su agrado porque a mí me está gustando mucho lo que nos está explicando nuestro buen amigo César. Perdón, ya, No, gracias. no te preocupes. Estamos en vivo en directo y aquí no estamos en una entrevista de trabajo. ¿No? Como dice mi esposa, no te preocupes. Le digo, ay, estoy nervioso por la mañana, la plática. Si no es una entrevista de trabajo, así tienes esa frase, ¿no? Si no es una entrevista de trabajo, tú tranquilo, hombre. No, que lo que quiero es que la gente, obviamente, que vea este video, lo escuche, pues le sirva, ¿no? Que esa es la intención. Nos sirva. Para mí me está sirviendo muchísimo. De hecho, cuando te escucho, mi estimado César, siento así el estómago, porque lo que estás diciendo son cosas que pegan, o sea, como ser responsable, el tomar acción, tomar control de ti mismo, no sentirte la víctima, ¿no? O sea, la verdad, aunque no lo tengo así, obviamente, ¿cómo se llama? No lo tengo muy, como arraigado en mí, pero sí ahí está, te digo, sentimiento de culpa aquí, sentimiento de culpa allá, que Sí, a veces llegan y pum, están bombardeando, ¿no? sí, es normal. Oye, y bueno, siguiendo con las preguntas, algo que uh, yo siento que a veces nos afecta mucho nuestra forma de vivir y es obviamente en las trampas de asumir lo peor en algo, ¿no? Siempre asumo o asumimos que nos está pasando o nos va a pasar algo porque tenemos esa costumbre, ese hábito, a lo mejor. Yo, personal, si me hablaba mi jefe del trabajo, hija, ay, hice algo mal, ¿no? O ¿qué me va a querer decir? ¿Me va a querer correr? O X, Y, Z, ¿no? Entonces, ¿qué, qué hacer o qué recomiendas a la gente cuando tiene ese hábito de asumir lo peor y que a veces no necesariamente es la realidad que es, simplemente están asumiendo algo negativo de algo que está pasando y que ni siquiera tiene que ver con su realidad, por lo que, como mencioné, te habla tu jefe, que vayas a tu oficina, te dan una noticia de, no sé, tu coche
descompuso y asume lo peor, que vas a tener que comprar otro, no sé, Ujú. detalles como esos. ¿Qué recomiendas a nuestros amigos, amigas, para no caer en esa trampa de asumir cosas negativas de algo que ni siquiera sabes en realidad qué es, que lo que está pasando? Claro. Bueno, hay dos cosas a considerar. La primera es que mencionaba hace rato, las creencias condicionan nuestras acciones. Y esas creencias, nosotros muchas veces somos ajenos a ese tipo de creencias. Y me voy a explicar, voy a tratar de explicarme mejor. Eh, cuando hay algún tipo de suceso, nosotros tenemos una creencia propia. Esas creencias van a hacer que yo reaccione de tal manera. Por ejemplo, si dentro de mi familia y mi entorno yo crecí con que la gente que tenía cáncer se moría, mi creencia es cáncer, muerte. Ujú. Así, ¿no? Directamente proporcional. Hay una creencia en mí que opera sin que yo la vea. Entonces, muchas de las cosas que nosotros hablamos, los prejuicios que tenemos, la manera en que etiquetamos las situaciones o las personas, tienen que ver con nuestras creencias. Y esas creencias son incluso ajenas a nosotros. ¿Por qué? Porque son heredadas de papá, de mamá, de la cultura, de la sociedad, de un marco histórico, ¿no? El racismo es por eso que es tan difícil de erradicar, porque hay generaciones de generaciones que han venido perpetuando esa parte. Entonces, la creencia colectiva habla de diferencias de razas, que si los negros, los chinos, los amarillos, los indios, los mexicanos. Es decir, tenemos esa larga cadena cognitiva de prejuicios y eso se va transformando en una creencia. Entonces, ¿cuál es cuál es la recomendación para nosotros? Dijeras, pones en la pregunta, para no caer en la trampa. La trampa ya está implícita en tus creencias. Depende cómo tú mires el mundo te mira a ti. ¿Esto qué quiere decir? Que de acuerdo a cómo tú observes las cosas, son las cosas que te van a pasar. ¿Por qué? Pues porque tú buscas ese camino para que se concrete lo que tú piensas, para reconfirmar lo que tú piensas. Entonces, lo más recomendable, hayas tenido o no hayas tenido noticias catastróficas, tiene que ver con cómo nosotros alimentamos nuestra manera de ver el mundo. Es decir, si realmente nosotros empezamos a entrar en un estado de ampliar nuestra conciencia, quiénes somos, para qué estamos acá, cuál es nuestro propósito, qué es lo que es importante para mí, qué le da sentido a mi vida, observarme la evolución que he tenido, qué áreas de oportunidad tengo, no para mejorar, sino para aceptarlas y estar en paz conmigo mismo. Estando en paz contigo mismo, las cosas son más fáciles de manejar. En este caso, los prejuicios que yo tenga, en este caso de una noticia catastrófica, por ejemplo, vamos a salirnos del tema del cáncer, vamos a irnos a la parte de que alguien, como mencionaba, pierde su trabajo después de 40 años y esa persona nunca ha estado en otra empresa. La primera pregunta es, ¿qué voy a hacer si yo solamente sé hacer lo que hacía, ¿no? Se me acabó el mundo, me voy a morir de hambre, mi familia. Entonces empiezan a pasar una serie de cosas en su cabeza por todo lo que él ha edificado su persona a partir de un trabajo. Entonces, la trampa siempre está puesta. Aquí el objetivo es, una vez que nosotros identificamos lo que estamos pensando, es decir, ¿cómo cambio esto? Empezar a cuestionar, a ver, si realmente tengo oportunidad laboral, si realmente puedo hacer otra cosa, o a lo mejor no emplearme, pero poner un negocio, o irme a trabajar, a lo mejor antes trabajaba en ventas y ahora me puedo ir a trabajar de Uber, ¿me explico? El tema es tumbarme todos esos rollos y observar qué hay de adelante. Oportunidades de hacer cosas o de enfrentar, hay muchísimas, muchísimas. Puntos. ¿Qué haces con la información que tienes? ¿Qué haces con los prejuicios que tienes? Es observarlos y ver desde dónde estás operando. Si estás operando desde el miedo, desde la ignorancia, desde el mero prejuicio, o empiezas a hacerlo de una manera informada, acercándote con profesionales, investigando. Ahora hay muchas maneras de investigar de manera eficiente, metiéndote a foros que tengan que ver con tu problema,
tener pláticas profundas con un amigo que tú consideres que tiene un juicio de valor importante, que sea importante para ti. Y esto te va a centrar en una realidad. Tienes un problema, se está presentando algo y hay opciones de cómo manejarlo, ¿no? Siempre va a haber opciones. A lo mejor no son las que a ti te gustaría. Hablaba del trabajo, ¿no? Porque si yo siempre fui gerente de ventas y yo me sentía en un estatus y ahora me tengo que ir a manejar un Uber, pues me tengo que tumbar la idea de que manejar un Uber es menos importante que lo que hacía un gerente de ventas, cuando a lo mejor va a llevar el mismo dinero que necesitas para tu casa. Es tumbarte rollos, tumbarte prejuicios. Es un proceso importante de trabajo porque te aterriza a la parte humana, a la parte que le tenemos mucho miedo, que es a fallar, a no estar en lo correcto. Tú decías hace rato, o sea, como en mi familia pues nunca tuvimos la conciencia de alimentarnos mejor y tal. Hicieron lo que tenían, lo mejor que podían con lo que tenían, con lo que sabían y punto. Así es la vida. Entonces, por eso decía al inicio que este tipo de noticias catastróficas nos dan la oportunidad de evolucionar o nos condenan a involucionar, dependiendo de dónde nos paremos y cómo nos paremos, ¿no? Sí, algo muy interesante, tipo de noticias, pues a mí siempre me llevaba a la negligencia o las no ganas de ir a ver a un doctor porque siempre temía lo peor, ¿no? Asumía lo peor que me iba a pasar, ¿no? Estamos hablando de asumir cosas, ¿no? Que no están pasando en su momento, pero que crees que van a pasar, como decir, voy a ir a hacerme un examen médico, no, porque asumo que me van a decir lo que no quiero escuchar, que tengo cierta enfermedad, ¿no? Y una de mis peores enfermedades, bueno, de las peores, o de las noticias peores que yo no quería saber en mi vida, obviamente, usted tiene cáncer, ¿no? Era algo así como, no, yo no quiero ir al doctor por lo mismo, ¿no? Claro. Entonces, asumir eso, pues obviamente, pues tiene sus consecuencias porque en su momento puede estar sano o puedes tener algo simple y sencillo que lo pueden erradicar, lo pueden curar, lo pueden sanar de una manera tan sencilla porque fuiste a checarte, ¿no? Pero como asumiste que a lo mejor te iban a decir algo peor, yo asumí, no fui, ¿no? Entonces, y así, día tras día, año con año, pasaba, ¿no? Y así pasó, ¿no? Entonces, asumir cosas, creo que obviamente nos hacen llevar a tomar peores decisiones y lo que mencionas, las creencias, porque yo creo que cierta cosa conlleva con la otra y a veces no, nada tiene que ver, ¿no? O sea, me corrieron del trabajo porque, no sé, porque a lo mejor asumo porque, no sé, por decir un ejemplo, no me corrieron porque no hablo buen inglés o porque estoy chaparrito, porque estoy alto, qué sé yo, cuando en realidad no es eso. Hay otras cosas que quizá tu desempeño en el trabajo no fueron los más óptimos, X, Y, Z, ¿no? Pero tú asumes lo peor, o no me quiere mi jefe, me odia, qué sé yo, asumir obviamente lo peor, cuando en realidad la realidad son cosas que son obviamente basadas en tu desempeño. Claro, Hablemos del trabajo, ¿no? claro. Pero sí es algo muy interesante. A mí me invitaban a hacer ejercicio y decía, pues, ¿qué me diste cara de qué? ¿O qué? No, asumía que me estaban diciendo, no sé, estás pasadito de peso o algo, ¿no? O sea, detallitos como eso, ¿no? Que a veces lo toma uno, pues, y pasa con todo, lo toma uno mal, ¿no? Un comentario, o simplemente no sé, algún consejo, ¿no? Me está recomendando esto que coma ensalada, ¿por qué? ¿No? Ya Sí. asumo que me está diciendo lo peor, ¿no? Ajá. Ay, no, no. Mira, ese es un tema muy interesante, César. En realidad, yo valoro mucho el estar platicando contigo de esto y mira, ya tenemos casi una hora y quién cuenta los minutos, ¿no? A mí en realidad pero yo sé que tienes cosas que hacer. La verdad te agradezco muchísimo el estar aquí con un servidor en un momento o momentos de este tipo como los que yo estoy viviendo, que los quiero transmitir de una manera obviamente personal, porque por esto lo hago, Claro. para poder compartir la experiencia de que podemos salir adelante, no importa la noticia que tengas. Imagínate si es una noticia sentimental, pues
mañana pasado te encuentras a otra persona, si Dios lo quiere, obviamente. Si es de trabajo, mañana pasado encuentras otro trabajo, si es que lo buscas con fe. Pero cuando ya es una situación de salud, pues ya la salud no la encuentras a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces hay que trabajar para ello, obviamente, hay que trabajar y pues yo estoy tratando de hacerlo, mi estimado César, y digo, esto nació de platicar contigo por lo mismo, porque quiero retroalimentarme. La plática que mencionaste, los puntos que tocaste, todos los consejos, te lo prometo, voy a reescuchar esta plática porque me sirve mucho, me va a servir muchísimo a mí, obviamente, porque casi la hice para mí esta plática, aunque la quiero compartir para todos los demás también, no soy egoísta. Y mira, no me estás cobrando, entonces, qué mejor. ¿No? Ya tengo aquí mi psicólogo personal, no, la verdad, es algo muy, muy, muy padre. Mira, dicen por ahí que en la vida hay que tener un buen abogado, un buen doctor, y ahora yo también lo digo, hasta un buen psicólogo, porque, pues obviamente, son cositas que a veces uno no sabe que necesita platicar con gente. A veces tu psicólogo puede ser tu mejor amigo, mejor amiga, tu esposo, tu esposa, tu novio, tu novia, pero cuando buscas obviamente pues sugerencias, consejos que te, que te puedan ayudar, pues hay que recurrir a los expertos, porque Así es. expertos como todos siempre nos van a dar lo mejor de sí. Quieres arreglar tu coche, no vas con el carpintero, vas con el mecánico, obviamente, vas Sí, con sí, la tal persona cual. exacta, ¿no? Y bueno, pues yo creo para cerrar esta charla, mi estimado César, me gustaría que nos dejaras, ¿qué tipo de afirmaciones positivas tú nos podrías recomendar para usar todos los días al levantarnos o inclusive al dormirnos para poder empezar nuestro día o poder terminar nuestro día de una manera positiva? ¿Hay alguna estrategia que tú recomiendas a tus clientes, pacientes, como le llames, para poder obviamente empezar un día o terminar un día lo más positivamente posible, independientemente de cómo le fue? Sí, mira, hay dos tipos de enfoque con relación a esto. Una es que sin creer lo que dices, lo repitas y terminarás creyéndolo, ¿no? Por ejemplo, eres el mejor, lo vas a lograr, busca la felicidad, tú vales mucho, le importas a no sé quién. Es una manera de hacerlo y no dudo que llegue a funcionarle a alguna gente, pero la mayoría de la gente se va a quedar en el camino. Es decir, como es algo que realmente no cree, a la semana, a los 15 días ya va a estar como que sintiéndose tonto, repitiendo o escribiendo cosas y lo va a abandonar, ¿ok? Okay. Entonces, lo primero es entender que no es lo que nos pasa lo que nos genera dolor. Okay. Perdón, sufrimiento. Lo que nos pasa nos genera dolor, lo cual es natural, es normal porque necesitamos sentir esa emoción para sacarla, pero lo que hacemos con lo que nos pasa nos puede llegar a generar sufrimiento. El sufrimiento es opcional, el sufrimiento ya no habla del dolor emocional o físico, ya habla de estarte rumiando esa noticia, rumiando esa mala onda, rumiando esa imposibilidad tuya de poder enfrentar las cosas. Eso sí te hace sufrir. Entonces, primero que nada es entender que las cosas pasan porque así es la vida. Tú mencionabas al inicio de la charla, ¿por qué a mí? Y la cura para el antídoto para ese ¿por qué a mí? O la respuesta es ¿y por qué a ti no? ¿Qué te hace diferente de los demás? Eres igual de humano. Claro. Hiciste cosas buenas y cosas malas para ti y para los demás, también yo y también el de enfrente y el que nos oiga. Entonces, lejos de sentirnos especial y que a mí no me debió haber pasado, soy humano como cualquiera, me pasó y ahora, con esto que me pasó, ¿qué hago? Ok, quiero tomarlo de una manera, necesito tomarlo de una manera positiva para no que a partir de esto, lejos de que me haga crecer o evolucionar, me hunda yo y termine amargado y no pedir ayuda y la vida que me quede se acorta o la posibilidad de mejorar o de salir de este cáncer la abandone yo por mi estado depresivo, porque tiene mucho que ver, entonces pues evidentemente pues no vas a mejorar. Entonces, la gente que tiene esa necesidad de decir, necesito salir de aquí, quiero brincarla, quiero generar lo mejor para mí, primero que tiene que buscar una convicción genuina y real.
¿Dónde está regularmente esa convicción? Está tan cerca que no la llegamos a ver. Yo aquí en mi espalda, pues vas a ver que hay fotos, ¿verdad? Uh-huh. Ok. Seguramente tú tienes fotos en tu casa, ¿no? Más o menos fotos. Pero seguramente tienes muchas fotos en tu celular que tienen que ver con personas que son significativas para ti, momentos que fueron significativos para ti, incluso objetivos que tienes todavía por delante. Eso es lo que realmente son nuestras agarraderas para poder entender que hay por qué vivir y para qué vivir. ¿Okay? El por qué nos lleva hacia el pasado, todos esos recuerdos, toda esa parte bonita que viviste, y el para qué, pues ya va apalancado de proyectos, va apalancado de un propósito de vida, va apalancado de que todavía te falta camino por recorrer y que no importa cuán largo o corto sea ese camino, que tú des lo mejor que tú tienes para lograr tus propósitos. Si te quedas a la mitad, pues ya no es tema tuyo. Otra vez, desde que tenemos conciencia sabemos que nos vamos a morir, pero pensamos que eso va a ser en un año que nunca va a llegar. Resulta que llega, ¿me explico? La vida se cumple. Entonces es asumir la vida como tal. Y entonces sí, a partir de esos recuerdos significativos, si tú hablabas de esas, ¿cómo se llama? Afirmaciones positivas, ¿no? ¿Por qué se usan afirmaciones? Porque lo ves como algo hecho. Y es ver que yo ya me sané, no que me voy a sanar, es que yo ya me sané y qué estoy haciendo con esta sanidad. No es cuando yo esté sano voy a hacer esto, sino es yo sé que me voy a sanar y empiezo a hacer esto porque quiero cumplirlo, independientemente del proceso que yo tenga. Entonces, por eso son afirmaciones, porque es algo que tú das por sentado que ya ocurrió. No que va a pasar, sino que ya ocurrió. Tú lo ves como un hecho. Y positivas porque te alimentan en ese sentido, ¿no? Entonces, a nivel de acciones concretas, puede ser desde que tú quieras, o todas las noches, o todas las mañanas, es decir, ¿cuáles son las cosas buenas que tengo en mi vida? Y hacer, escribirlas, o pensarlas, o platicarlas. Lo más usado y lo más recomendado es la parte de hablarlo y escribirlo, no solo pensarlo. ¿Por qué? Porque verbalizas cosas. La verbalizas cuando escribes y la verbalizas cuando la hablas. Es decir, le pones estructura a tu pensamiento. Entonces, si tú empiezas a ver todas aquellas cosas por las que está padre vivir o por las que tienes para qué vivir y tú las vas escribiendo y vas haciendo tu listado, te vas dando cuenta que tienes muchas razones para seguir luchando y para poder sacarle raja a esto, ¿no? Hay gente que cuando ha tenido una pérdida de un órgano, una pierna, un brazo, un ojo, la vista, se convierte en un propósito de vida. Empiezan a trabajar y a hacer cosas para que la gente que sufre de eso tenga nuevas posibilidades, lo vea diferente, generan organizaciones, ONGs, donan su tiempo, no sé, transforman su vida. Entonces, una es hacer los listados. La otra parte importante es que cuando estamos teniendo relaciones significativas, momentos significativos, es decir, que estés en compañía de tu esposa tomándote un café, estar ahí presente en cuerpo y alma, disfrutarlo, y esa parte de edificar esos momentos le dan sentido otra vez a tu vida. Entonces, más que yo recomendarles o recomendarte que tú te pongas a hacer algún tipo de afirmaciones, todo va a estar bien, o cualquier vez se las puedes sacar de internet, están relativamente fáciles. Es realmente lo que yo recomiendo es tener conciencia de lo que está pasando, aceptarlo y con un enfoque positivo, voltear a ver todas esas huellas que has dejado en tu camino, logros personales, logros familiares, momentos que has atesorado, desde cómo conociste a tu esposa, el nacimiento de tus hijos, cuando cambiaste de vivir de México a Estados Unidos, o cuando cada vez que vienes y visitas tu pueblo, no lo sé. Cada uno tiene nuestra manera de vivir. Entonces, eso es lo que realmente nos hace humanos. Todas aquellas cosas que viven en nuestra memoria, en nuestro corazón, y todas aquellas cosas por las que queremos seguir viviendo y haciendo lo que hacemos, ¿no? Yo tengo un gran agradecimiento con la hotelería, pero yo hace 15 años decidí que no quería dedicarme toda la vida a eso porque necesitaba tener un mayor significado, una vida con mayor significado para mí. Y por eso me moví poco a poco, me he ido moviendo
de carrera, porque creo que esta parte que estoy ejerciendo ahora tiene más propósito y significado para mí. ¿Okay? Entonces, es esa parte, es decir, cada uno de nosotros viendo lo que somos, pero también viendo quiénes queremos ser, ¿no? Desde una manera, no desde un sueño, sino desde una elaboración de construir esa persona en la que quiero convertirme, ¿no? Claro, claro. Wow, híjole, es un punto muy interesante con todo lo que acabas de mencionar. Algo que me cayó el 20 lo que estás diciendo, de todo lo que mencionaste. El, el hecho de ver las cosas como que ya están pasando, aunque todavía no pasen, por ejemplo, positivamente, yo me quiero curar y me veo curado, obviamente. Claro. Esa es mi idea. Sé que voy a estar bien, aunque todavía estoy en el proceso, pero es mi decisión y he estado trabajando en ello. Ahorita que lo está mencionando, pues creo que lo estoy haciendo de esa manera. Gracias por reafirmarlo. Pero te digo, me gusta mucho que lo que me estás diciendo, algunas cosas a lo mejor no me he dado cuenta que ya lo estaba haciendo, pero ya lo estoy haciendo. El reafirmar cosas que van a pasar o que ya están pasando en mi mente, aunque obviamente estoy trabajando para ello, pero para alimentar mi espíritu, decir, vamos a echarle ganas, vamos a salir adelante de esto y no caerme, porque si pienso que no va a funcionar el tratamiento, pues obviamente no va a funcionar, si así lo pienso, obviamente, ¿no? Le estoy mandando un mensaje a mi cuerpo, hey, no te preocupes, no va a funcionar. O sea, aquí te va la quimioterapia, pero ni te estreses, o sea, Claro. una contradicción. Creo que lo que tú mencionas es, obviamente, cerrar la pinza con el pensamiento positivo, decretarlo casi, por decir que va a pasar, porque está pasando, aunque todavía estés en el proceso, pero, hey, estás luchando por ello, ¿no? Es algo que yo creo que oye, voy a conseguir trabajo, sí, lo voy a conseguir trabajo, oh, no, pues voy a ver si voy a conseguir trabajo, a lo mejor ni lo encuentro, o qué sé yo, o sea, de este tipo de pensamiento a lo que entiendo lo que dices, creo que no nos lleva mucho, ¿no? Y obviamente pues nos va a crear un día no muy placentero, porque vamos a vivir un día con esos pensamientos de no lograr o no creemos que no vamos a poder lograr nada porque así lo estamos decretando, ¿no? Claro. Wow, muy interesante. Y otro que mencionas por último, pues el hecho de hacer las cosas que nos gustan. A mí me gusta mucho la hotelería también, algo que comparto contigo, pero cuando yo me cambié a Estados Unidos, pues dejé de la hotelería en el 2011, 2012 ya obviamente ya no estaba en la hotelería y empecé a trabajar yo en una escuela con niños con autismo, trabajar en esa industria de la educación, ayudante de maestro, con otro sentido de la vida, porque pues ya no es salir a promocionar, sino venir a ayudar a personas, ¿no? Que Sí, claro. necesitan de tu ayuda y más niños con autismo que dependen mucho de los instructores, ¿no? De los maestros, ayudantes. Y eso pues también, la verdad, pues hasta ahorita no lo cambio por nada porque me ha dado también una razón de ser, ¿ves? Como tú dices, ser lo que estás haciendo, ayudar a la gente, creo que te llena también de mucha satisfacción y te sientes bien contigo mismo y sabes que estás haciendo un bien a una persona que le va a ayudar por el resto de su vida y wow, es muy bonito. Así es. Bonito. Pues yo te felicito, mi estimado César, por Gracias, amigo. las carreras que tienes ahorita, más las que habías desempeñado y te veo en tus redes sociales muy activo. Ya sabes en lo que yo te puedo ayudar. Espero que esta charla también te abra esa puerta que se pueda abrir también para que gente te siga y sepa que lo que estás haciendo obviamente puede ayudarles. Las empresas que por ahí te he visto que hayas hecho muchas o algunas cursos de capacitación de empresas, te he visto por ahí, y es padre que sepan que no nada más te dedicas a lo personal, sino en grupal, ¿no? Claro. Empresarial y que tienes las herramientas necesarias
para que pues te contraten y puedas ayudarlos a salir adelante en su negocio, en su vida personal. ¿Algo más que quieres agregar, mi estimado César? Para cerrar, me gustaría un poco, con esta idea de la pregunta anterior, como puntualizar que hay en psicología trabajamos con dos mundos, el mundo interior y el mundo exterior. El mundo exterior es todo lo que acontece afuera de ti, es decir, la política, tu familia, todo esto. Pero dentro de ti está aconteciendo lo mismo, pero con una interpretación personal. Si afuera, por ejemplo, tu esposa un día llega enojada y se enoja contigo porque dejaste los zapatos en la sala, para ti puede estar sucediendo eso o puede estar sucediendo que tu mujer ya no te quiere, que ya no quiere nada contigo, que esto se acabó. ¿Me explico? Uh-huh. Es decir, nuestra mente adentro funciona de una manera independiente, pero paralela a la realidad exterior. ¿Esto qué quiere decir o por qué lo traigo a colación? Porque así como nos juega una mala pasada con cosas que afuera no están tan malas y adentro se ponen peor, también puede ser que afuera las cosas estén terribles, pero adentro tú tengas la claridad mental para darle una dimensión menor y ajustar, digamos que reenfocarla en otra cuestión. Entonces, esa es una de las grandes ventajas que tiene la parte de poder tener claridad mental, que parte de la salud mental, pero también parte de tener un enfoque de aceptación y de crecimiento de la conciencia, hablando de conciencia como este ente que nos hace entender un espectro mucho más grande de lo que alcanzamos a ver con solamente poner atención a lo externo. Entonces, tener un grado más elevado de conciencia implica entender la otredad, es decir, entender a los otros, entenderme a mí, conocerme a mí, pero también sabiendo que entre él y yo siempre va a haber un gap donde no nos vamos a entender. Cuando yo lo conozco, puedo saber que él a lo mejor está interpretando otra cosa de la que yo estoy diciendo o a la inversa, y teniendo este grado de conciencia puedo hacer las paces interiores para no sobre reaccionar con lo que pasa afuera. Entonces es un tema muy interesante que también la invitación sería a que meditemos más. La meditación nos ayuda a tener claridad y sobre todo un control emocional todavía más profundo, ¿no? Con eso me gustaría cerrar. No, pues excelente, te agradezco muchísimo. Y amigos, amigas, pues esa fue una charla con mi gran amigo César Alemán, psicólogo, coach empresarial, coach personal, y ahí está su página, está su cuenta también personal en lo que es los anuncios descripción del contenido, para que lo contacten. Cualquier duda que tengan con él directamente, obviamente, él ya les responderá. Y pues, César, yo te agradezco muchísimo. Al contrario. Tiempo, espero que esta hora pues, haya sido no muy, pues, ¿cómo decirlo? Que no te haya quitado de tu tiempo, porque sé que tienes cosas que hacer, obviamente. No, al contrario, gracias por la invitación. Siempre es un placer, amigo. Pero pues aquí estamos, César, seguimos comunicándonos por esta vía. Ya te mandé mi WhatsApp también el día de ayer. Cualquier cosita, échame un grito. Sí. Cualquier cosita, ya saben, amigos, amigas. César Alemán, psicólogo, coach empresarial, coach personal, los atenderá con muchísimo gusto, y lo que a mí respecta, gracias por su atención. César, te mando un fuerte abrazo hasta Puerto Vallarta. Cuídate muchísimo, Luego. Hasta luego, amigos.